Muy buenos días. Muchas gracias por continuar con nosotros en el estudio de la lección. Quiero recordarte que durante todo este trimestre estamos estudiando este tema muy importante que lleva por título Lecciones de las epístolas de Pedro, en la primera parte. Y durante esta semana, que ya estamos a la mitad de la semana, tenemos también un tema muy importante. El tema de esta semana lleva por título un llamado a los líderes de la iglesia. Este llamado es muy importante, pues hemos estado viendo las cualidades, la importancia, cómo debe ser. Es un asunto muy importante también para nosotros. Pero antes de continuar, quiero invitarte para que juntos podamos ir a la palabra de Dios y podamos leer el texto que estamos aprendiendo en esta semana. Este se encuentra allá en el libro de 1 de Pedro, capítulo 5, verso número 6. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Así que con este pensamiento quiero invitarte para que juntos podamos tener una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta hora queremos agradecer porque nos permite la vida y la salud. Queremos agradecer por sus bendiciones y queremos pedir ahora que nos pueda ayudar mediante este estudio de la lección. Pedimos que nos bendiga, su buen espíritu pueda guiarnos. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con el estudio para el día de hoy. Y el apartado para el día de hoy lleva por título es necesaria una actitud humilde. Y nuestra primera pregunta nos dice así: ¿cuál es la causa principal de los problemas entre los hermanos que ocupan puestos de gran responsabilidad? A veces ocurren diferencias, dificultades. ¿Cuál es la causa principal del problema entre los hermanos que ocupan puestos no de responsabilidad, pero sino de gran responsabilidad? Vamos a tratar de entender esto y qué es lo que la Biblia nos dice. Así que vamos a leer lo que está escrito en este siguiente párrafo, que se encuentra en 1 de Pedro, capítulo 5, en el verso número 3. Y leemos así: no dominando las heredades del Señor, sino siendo dechados de la grey. El problema viene cuando se tiene cierta dirección y en esa dirección implica que tiene cierto poder. Y la Biblia nos dice, no dominando. A veces el problema radica cuando otro quiere dominar a los demás. Muy bien, quiere ejercer señorío, quiere ser persona que va a decir cómo se hacen las cosas. Y esto no es correcto. Pero vamos a ver qué más. Vamos a ver ahora lo que está escrito en este siguiente párrafo. Este se encuentra allá en Tercera de Juan, en el verso número 9. Y leemos allí de esta manera: mucho me alegré cuando vinieron algunos hermanos y dieron testimonio de tu verdad, que andas en la verdad. Así que el problema radica cuando alguien quiere dominar a otro, cuando los líderes sienten que ellos deben tener dominio sobre los demás. Y ahí entonces radican los problemas. Hay que tener mucho cuidado con esto. Si bien son llamados a ciertas responsabilidades, hay que tener mucho cuidado, hay que ser muy humildes para no creer que nosotros tenemos dominio sobre los demás. Recuerda que esas facultades que tienen ahora los líderes fueron puestas por Dios para que se ejerza el evangelio y se haya llevado a cabo, pero no para que se ejerza autoridad sobre alguien más. Vamos a ver lo que nos dice la pluma inspirada sobre este asunto. Vamos a leer lo que está escrito en este siguiente párrafo. Acompáñame.
Testimonio para los ministros en la página 361 nos explica. El espíritu de dominio se extiende a los presidentes de nuestras asociaciones. Si un hombre confía en sus propias facultades y trata de ejercer dominio sobre sus hermanos, creyendo que está investido de autoridad para hacer su voluntad y el poder dominante, el procedimiento mejor y el único seguro consiste en quitarle el puesto para que no se haga un gran daño y él mismo pierda su propia alma y ponga en peligro el alma de otros. Entonces, aquí tenemos el asunto muy claro. A veces algunos, los presidentes de asociaciones o los presidentes de forma general de los diferentes campos, sienten que deben hacer porque ellos piensan, porque ellos creen, porque ellos así observan y ejercen dominio sobre los demás. Por el bien de estos presidentes debe ser quitados de su posición para que no se pierdan a sí mismos y no afecte a otros, porque comúnmente los presidentes tienden a reflejar sus propios pensamientos, hacen sus propios juicios y estos influencian sobre las demás personas y la influencia se deja sentir en los demás. Muy bien, entonces para no ponerse en peligro él mismo y a los demás debe ser removido de esa posición, pues no es correcto. ¿Nos damos cuenta? Pero vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Acompáñame. Esta nos dice así. ¿Qué llamamiento se dirige a todos los líderes y ancianos de la iglesia local que, si es seguido, evitarán el orgullo y el espíritu de superioridad entre los hermanos que ocupan posiciones más elevadas? ¿Cuál es la advertencia, el consejo, la amonestación que se da a todos los líderes de la iglesia? Muy bien, vamos a tratar de entender esto. No debe haber ese espíritu de yo soy más que tú. No debe existir, ya vimos, pero vamos a ver cuál es el consejo que se nos da sobre este asunto. Así que vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a leer lo que está escrito aquí en Primera de Pedro, capítulo 5, el verso 2, en la primera parte. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuida de ella no por la fuerza, sino voluntariamente. Esto es, no vamos a ejercer la fuerza sobre ningún aspecto, sobre nadie, sino que todo sea voluntario. ¿Nos damos cuenta? Este es un asunto muy importante. Si esto se hace como se debe, evitará muchas dificultades y problemas. Pero vamos a ver qué más. Vamos a ver ahora lo que está escrito en este siguiente párrafo. Este se encuentra allá en 1 Corintios, capítulo 6, verso 2 al verso 5. Y ahí leemos así. ¿No sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Si vosotros vais a juzgar al mundo, ¿seréis incapaces de juzgar casos de menor importancia? ¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles, cuanto más las cosas de esta vida? Por tanto, si tenéis juicio sobre cosas de esta vida, poned por jueces a los que sean de menor estima en la iglesia. Para avergonzaros lo digo. Pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar en un pleito entre sus hermanos. Muchas veces cuando llegan a ocurrir estas dificultades, no está correcto que se lleve allá afuera para que la gente que no sabe de las cosas que se está tratando juzgue estas cosas, sino en medio de los hermanos ha de llevarse estas cosas y de llegarse a una conclusión. Muchas veces esto no se sigue y ahí entonces genera tantos problemas y tantas dificultades. ¿Nos damos cuenta? Pero vamos a ver cómo nos explica esto la pluma inspirada y vamos a ver lo que está escrito en este siguiente párrafo. Acompáñame. Testimonio para los ministros en la página 374-375 nos explica. Se me ha mostrado que es un error suponer que los hombres que ocupan puestos de responsabilidad especial en Barrow Creek tienen una sabiduría que es muy superior a la de los hombres ordinarios. A veces piensas que porque alguna persona está en cierto lugar, tiene mejor criterio, mejor sabiduría. Y muchas veces esto no es así. Muchas veces esto está totalmente fuera de lugar. Pero vamos a ver qué más. Vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame. Muchos se han acostumbrado a escribir o pedir consejo y dirección cuando se ven en dificultades. Pero es un error que los que están en puestos de responsabilidad en nuestras diferentes instituciones dependan de los hombres.
una experiencia débil y enfermiza será la suerte de los que se acostumbran a depender totalmente de otros. Así que aquí tenemos un consejo muy interesante. A veces tenemos que pedir consejo a Dios. A veces ni siquiera tenemos que pedir consejo a los humanos. Tenemos que ir a lo que ya está escrito. Ahí está el consejo. Pero muchas veces, muchas personas dependen del consejo de otro humano. Y si dependemos de eso, no vamos a tener siempre buenas conclusiones. Pues recuerda que el consejo del ser humano a veces y la mayor parte del tiempo está errado. Así que hemos de pedir consejo a Dios, hemos de ir a la palabra de Dios, hemos de confiar en la dirección del Señor también. Pero todavía hay más. Vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame. Han de considerarse los hombres de Battle Creek como infinitos en sabiduría. Solamente algunos podrán tener mejor entendimiento que otros. Esta era la idea que algunos habían acariciado en Battle Creek. La mayor parte de los que estaban allá pensaban que el juicio de ellos era el mejor. Pero se hace la pregunta, ¿ellos han de tener sabiduría infinita? ¿Ellos saben todo? Pues no es así. Esto es, lo mismo ocurre donde hay más gente que ha estado por mucho tiempo en ciertas posiciones específicamente. Nosotros aquí sabemos cómo se manejan las cosas. Pues no siempre es así. A veces esas cosas que han manejado han salido mal. Pero vamos a ver qué más. Vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame. Testimonio para los Ministros en la página 380 nos explica. No esperéis recibir fuerza de los hombres que están en altos puestos de responsabilidad, porque ellos son precisamente los hombres que están en peligro de considerar su posición de responsabilidad como evidencia del poder especial de Dios. Si queremos saber el asunto claramente, aquel que está en una posición más elevada, a veces estos personajes tienen la tendencia a considerar que ellos son favorecidos por Dios. Y a veces el consejo que se da por medio de ellos no es el mejor. Pero vamos a ver qué más. Vamos a ver ahora lo que está escrito en este siguiente párrafo. Acompáñame. Nuestras iglesias son débiles porque sus miembros están acostumbrados a estimar los recursos humanos y depender de ellos, y miles de pesos se gastan innecesariamente en el transporte de hombres finitos de un lugar a otro para que arreglen pequeñas dificultades. Por eso que el apóstol Pablo decía, no hay entre vosotros ni aún siquiera un sabio que pueda arreglar estas cosas, pues hemos de juzgar a ángeles. ¿No habrá alguien que pueda tener un juicio correcto y verdadero? Es un asunto que deberíamos de considerar. ¿Por qué? Porque a veces se trae de bien lejos a alguna persona, hay que pagar sus gastos, su venida, todo, para que arregle problemas simples, que localmente se podrían arreglar. Pero a veces se confía más en el juicio de alguien que viene de muy lejos, que en el juicio de los que están allí para arreglar las situaciones. Pero vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Veamos aquí. ¿Qué permitiría a los obreros menos experimentados adquirir un mayor discernimiento para el éxito? Cita el ejemplo en el que la falta de esto haya causado el fracaso. Muchas veces también ocurre así. De que los más experimentados quieren estar siempre allí, siempre, nunca dejan la posición. Y como consecuencia, los menos experimentados nunca obtendrán esa experiencia. Muy bien, pero ¿cómo ayudar para que los que tienen menos experiencia cometan los errores? Ciertamente no es manteniendo a los que ya saben allí, es instruyéndolos. Pero vamos a ver cómo nos instruye esto para que sigamos lo que está escrito en la palabra de Dios. Leamos entonces lo que está en este siguiente párrafo, que se encuentra en 1 Pedro, capítulo 5, verso número 5 en la primera parte. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros. Muy bien. Entonces, los jóvenes han de sujetarse a los ancianos, pero todos sumisos unos a otros. De todos podemos aprender. Especialmente si no tenemos experiencia, aprendemos de los más ancianos. Pero también los jóvenes tienen algo que aportar. Muy bien, por eso tenemos que estar sujetos unos a otros. Pero vamos a ver qué más. Vamos a leer ahora este siguiente párrafo. Este se encuentra allá en el libro de Primera Reyes, capítulo 12, verso 6 al 8. Y después vamos a leer el verso número 16. Y ahí leemos así.
Entonces el rey Roboam consultó a los ancianos que habían estado con Salomón, su padre, cuando vivía. ¿Qué aconsejáis que responda al pueblo? Ellos dijeron, si hoy complaces a este pueblo y le respondes buenas palabras, ellos te servirán para siempre. Pero él dejó el consejo de los ancianos y consultó a los jóvenes que se habían criado con él y estaban con él. Cuando el pueblo vio que el rey no les había oído, le respondió, ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad en el hijo de Isaí. Israel, a tus tiendas, provee ahora a tu casa, David. Entonces Israel se fue a sus tiendas. La Biblia nos dice que el consejo de los ancianos es, contéstale bien, hazle bien al pueblo, considéralo y el pueblo te va a servir. Pero el rey no quiso seguir ese consejo, sino pidió el consejo de los más jóvenes. Y los más jóvenes no dieron un buen consejo. Como consecuencia tuvo dificultades para reinar en su tiempo. Pero ¿qué más? Vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Este se encuentra allá en el libro de Lucas, capítulo 6, verso número 39. Y ahí leemos así. Y les dijo esta comparación. ¿Puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerían los dos en el hoyo? La palabra de Dios nos dice entonces que una persona joven sin experiencia no puede guiar a otro que tampoco tiene experiencia. Tiene que crear esa experiencia. Esto, los más ancianos deben de ayudar a los más jóvenes para tener esa experiencia. Muy interesante. Muchas veces eso no se permite, pero debe de ocurrir. Aunque vamos a tratar de entender esto y vamos a ver ahora cómo nos dice o cómo nos explica esto la pluma inspirada. Acompáñame a leer este siguiente párrafo que se encuentra en Testimonios para la Iglesia, tomo 1, en la página 426, la cual nos dice así. Los jóvenes pueden ejercer una poderosa influencia si se despojan de su orgullo y su egoísmo y se dedican a Dios. Muy bien, entonces a veces cuando eres joven, piensas y dices, ¿sabes qué? Yo tengo la fuerza, tengo la energía, yo sé cómo. Hay que despojarse de eso, dedicarse a las cosas de Dios y entonces Dios va a hacer su parte en nosotros. Pero todavía hay más, así que vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. El instructor juvenil, que fue escrito el 31 de agosto de 1893, nos dice así. Los jóvenes deben cultivar un espíritu dispuesto a aprender para que puedan beneficiarse de los esfuerzos de quienes tratan de ayudarles. Entonces, hay jóvenes que no desean aprender. Hay jóvenes que piensan que ya están ahí, ya saben y ahora son algo. Realmente no está correcto. Realmente tenemos que ver la condición. Si tenemos la disposición de aprender, entonces podremos hacer, pues siempre va a haber alguien que está dispuesto a ayudarnos. Pero si no tenemos la disposición de aprender, así alguien nos quiere ayudar, no va a ser posible. Muy bien, pero por hoy nuestro estudio ha concluido, así que quiero invitarte para que tengamos una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta hora queremos agradecer porque nos permite la vida, la salud. Queremos agradecer por sus bendiciones y queremos pedir que nos pueda ayudar para comprender estas cosas y para poder vivir según su voluntad. Bendiga a los líderes de la iglesia, quiera ayudar a los jóvenes que también se dedican a esto mismo y quiera fortalecer a cada uno. Guárdenos ahora, bendiga a aquellos que nos ven y nos escuchan, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda que te esperamos aquí el día de mañana. Por hoy, que Dios te bendiga.